Muy buenas y bienvenidos a Hablemos de Interpretación. Yo soy Luis Caballos y como siempre es un placer estar con vosotros una semana más, claro que sí. De verdad que es un placer, familia. Hoy voy a subir la segunda parte del vídeo de la entrevista que le hice a JJ Ross, ¿de acuerdo? Hablando del stand-up comedy. Y ya es la última parte, ¿de acuerdo? El domingo lo tenéis subido toda la versión completa en Spotify y en iBooks. Para los que preferáis escucharlo en alguna de estas dos plataformas, ahí estará, en Hablemos de Interpretación. Y ahora sí que sí, no me voy a enrollar más en este vídeo. Habrán otros vídeos en los que me enrollaré más y seré el mismo pesado de siempre. Pero hoy vamos a pasar directamente a la entrevista, así que si no lo habéis hecho, suscribiros, darle like si es así y compartís, porque nos ayudaréis un montón, ¿de acuerdo? Tanto a JJ Ross, si le seguís en su cuenta de YouTube, que es Orgullo Fan, y a mí. Y ahora sí que sí, chiquis, empecemos. Zazú, Sí, Alteza. llévate a Nala. Tengo que dar a mi hijo una lección. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padre. Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las Tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza. ¿Y si nos ofendéis? ¿No vamos a vengarnos? Si en todo lo demás somos iguales, Es lo también en único eso que somos lo seremos. capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. Tú mataste. Miedo es el camino hacia el lado oscuro. Yo te ayudaré a llevar esta carga, Frodo Bolsón. Entonces, esa concatenación de, ¿pero qué quiere? Esto, y que te vuelva a decir lo mismo, eso sí es gracioso, ¿vale? Por supuesto, luego entra el delivery, que es una palabra que voy a utilizar varias veces, me imagino. ¿Qué es el delivery? El delivery es cómo entregas la broma, que sería el acting también, ¿no? Lo podríamos nosotros mencionar. Entonces, si tú tienes, imaginaros, ¿no? Una lista de 20 tipos de quesos, pues tú tienes que decirla como si fuera, pues eso, recitarla como si fuera el Padre Nuestro. Queso cheddar, queso mental, queso brie, queso azul, queso camembert, queso gruyère, queso roquefort, queso... Y entonces, eso va a hacer... Y por supuesto, el delivery, que nunca perdáis la oportunidad de hacer personajes. No vuestro personaje, sino de, si aparece, aunque sea vuestra novia y sea lo que más queréis en el mundo, pero imitar a vuestra novia. No hace falta que sea vuestra novia de verdad, ya me... pero no solamente parodiar, sino créala, o sea, dibújala dentro de la escena, al lado tuyo. Eso va a hacer muchísima gracia. Como si dices, es como, yo qué sé, cualquier cosa que se te ocurra y lo rematas con una frase que todo el mundo sabe que es mi tesoro. ¿Vale? Pues no digas solamente el texto, que ya la gente más o menos lo sabe, sino que dibuja con volumen ese mi tesoro. ¿Sabes? Eso es lo que va a hacer gracia a la gente. Que te transformes en varias personas distintas. Entonces, por supuesto, va una señora, dibuja a la señora. Dibújala. Y la puedes dibujar con un bastón. Me pone una cuña de queso. Todo lo que puedas hacer de dibujar, de disfrazar a esa señora, no te quedes solamente en el texto. Ya está, en el texto está. Y es una señora. Y he puesto que es una señora de 90 años, eso ya es gracioso. Sí, es gracioso, pero sigue, o sea, escarba ahí. ¿Se puede mejorar eso? Claro que se puede mejorar todavía más. Si tú coges eso y lo escalas, que esto es, también la comedia funciona por la escala. Por la superposición de una cosa, de otra cosa, de otra cosa, de otra cosa. Si tú coges y le dices al público, ok, la señora no tiene ni idea de queso, se lo voy a poner más fácil. Señora, ¿pero qué tipo de queso quiere? ¿Queso fresco, queso curado o queso semicurado? Queso. ¿Sabes? Ya lo estás escalando el chiste, porque ya es como, vale, le estás dando más opciones todavía y la señora sigue empeñada en darle un queso. Y si tú dices... Vale, ok, no pasa nada, la señora no tiene ni idea, se lo voy a poner aún más fácil. Señora, ¿pero quiere queso de oveja o queso de vaca? Pues, queso. Ya, o sea, ya es como... Aumentando la desesperación. Ya el público ya ha entrado contigo, ¿sabes? Ya se ha metido ahí en esa situación y dice, tío, dale lo que sea. Y esto, generalmente, debería de tener un remate del chiste, que ahora mismo pues no se me ocurre. No se me ocurre nada, pero podría ser que le entrega cualquier cosa, ¿sabes? Y cuando la señora te... ¿Pero esto qué es? Queso, ¿sabes? Podría ser, ¿vale? Es muy básico, ¿vale? Pero podría ser. Entonces, ya tienes aquí una de las partes. Si quieres puede ser el inicio, el nudo, el desenlace, lo que quieras. Lo que sea más gracioso, obviamente, y por supuesto, si tú has ido construyendo, como hacía este chico, lo que pasa es que simplemente era simpático, no era gracioso. Hilarante, ¿vale?
Pero si tú has ido construyendo que tienes un día de mierda y el colofón de tu día es ese, pues ya claro, es como ¿qué más te puede pasar en la vida, ¿vale? Pero en este inicio, nudo, desenlace, yo en un monólogo de 30 minutos es bastante difícil que puedas estirarlo. O sea, realmente acabamos de poner un ejemplo, bueno, acabamos de poner, lo he puesto yo, pero que he cogido este monólogo, que hace por lo menos 10 años, pero el monólogo de supermercado realmente lo puedes estirar mucho. Por ejemplo, a mí me gusta una cosa mucho que hacía incluso cuando los monólogos no tenían absolutamente nada que ver, pero yo veía las noticias. Tú ya sabes en una actuación cuándo te va a tocar y entonces ves las noticias de la última semana y algo va a salir en las noticias que lo puedas coger y que te pueda, a lo mejor, ya digo, no tiene nada que ver con tu texto, pero igual lo puedes poner al principio del texto. Y va a haber mucha gente, porque todos, más o menos, vemos las noticias, hay gente que no las ve, pero todo el mundo, cuando hagas algo que es tan actual, pues va a ser, la risa la multiplicas, porque es como, ostras, sí, además pasaba mucho que la gente decía, esto es lo que te conté el otro día que fue en las noticias, ¿sabes? Y hay alguien que está haciendo comedia de eso en el momento, ¿sabes? Que es eso que la gente, de lo que estábamos hablando antes, de que la gente se piensa que es improvisado, cuando tú haces algo, que había gente, sí que es cierto, yo lo he conocido, monologuistas, que eran capaces de con lo que estaba pasando en el momento, sacar comedia. Y eso, la gente es lo que más aplaudía, porque es como, estás haciendo algo en mi puta cara, ¿sabes? En mi fucking face, o sea, no es un texto. Pero es lo que te digo de que a veces la gente se creía que era improvisado y no era improvisado. Por ejemplo, yo vi a un monologuista, y como lo conozco, y luego se lo pregunté y efectivamente era así, que resulta que en una mesa él hizo un chiste cualquiera, que es, por ejemplo, lo que siempre digo del imaginario colectivo. Aquí en España, por norma general, y me imagino que en todos los lugares del mundo pasará lo mismo, los funcionarios. La gente se piensa que los funcionarios se tocan los huevos y no trabajan, ¿no? Entonces él hizo un chiste normal y entonces vio que en una mesa que había un montón de gente, había 5 o 6 personas, empezaron a descojonarse. Y entonces él dijo, ¿qué pasa? ¿Sois funcionarios? Y el otro, sí. Y entonces él dijo, ostras, esta es la mía. ¿Qué es lo que pasa? Que él no formaba parte de su espectáculo, pero él tenía un montón de chistes sobre funcionarios. Y entonces empezó, ¡pam, pam, 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 pam! Y claro, era ya el descojone por no solamente esa mesa, que claro, todo lo que era, que parecía que ya eran los protagonistas y que le estaba hablando a ellos se estaban descojonando, sino que ya todo el mundo, ya el público, claro, ya sabía qué tal. Pero ya te digo, eso era como, él tenía ahí como en su baúl de, sí, me puedo encontrar funcionarios, y de hecho es bastante probable que os encontréis funcionarios en el espectáculo, o sea, que ya sabéis, teneros ahí preparado por si acaso ocurre, ¿no? Y... bueno, pues sí, por lo que estaba diciendo. Que otra cosa que podéis coger, y vuelvo a subrayar una cosa, si sacáis algo de este vídeo, cogedlo, o sea, sin ningún tipo de problema, ¿vale? No hace falta ni que me mencionéis a mí, ¿vale? Una de las cosas que todo el mundo, y esto lo podéis coger, no es actual, pero se va a quedar de por vida en el supermercado, con el tema de la pandemia y de la gente que hizo acopio, del papel higiénico y todo eso. Dentro de un año, dentro de 2 años, vais a poder hacer esa gracia y a la gente le va a seguir, porque ha sido una cosa tan notoria que todo el mundo vamos a tener ahí en el recuerdo de lo que pasó durante la pandemia. ¿Cómo se podía hacer un chiste de eso? Pues no sé, yo qué sé. Pero bueno, podéis ir como al absurdo de la situación, ¿no? Gente que hacía acopio de papel higiénico y era como... Imaginaros que la cosa se hubiera ido dilatando en el tiempo, ¿no? Y una persona que solamente hubiera hecho acopio de papel higiénico. Y entonces se abre la ventana y habla con el vecino. ¿Cómo vas? De puta madre, no tengo ni comida ni agua, pero puedo seguir limpiándome el culo. O sea, eso ya es... Y también lo que está pasando ahora mismo con la guerra de Ucrania y de Rusia. Que eso igual es algo que lo puedes decir dentro de un año y dentro de 2 años que va a seguir funcionando igual. Porque es el tema del aceite que ha subido como la espuma, como si fuera, joder, te sale más barato comprarte, yo qué sé, un whisky de 12 años o una pata de jamón que comprarte un aceite, una botella de aceite de oliva. Entonces, realmente, como idea, independientemente de que hayáis o no trabajado en un supermercado, pero realmente el supermercado, por ejemplo, es un contexto que te da para muchas cosas. Pero si tenéis cualquier otro tipo de trabajo que no tiene nada que ver y que no le podéis sacar tanto jugo, hay muchas gracias que son genéricas, como lo que os he dicho antes del encargado. El encargado generalmente, o tu jefe es un cabrón, vale, eso va a pasar siempre. También, ¿qué lo va a pasar siempre en un trabajo? El nuevo.
¿no? Que es la persona que siempre recaen las culpas porque es el nuevo y la gente no habla con él porque es el nuevo, ¿no? Y tú has sido alguna vez el nuevo, todos hemos sido alguna vez el nuevo en nuestro trabajo, ¿no? Y estás deseando que llegue otro para tú ya no ser el nuevo, ¿no? Esas cosas siempre funcionan. Entonces, pueden funcionar independientemente del trabajo que tengáis, que sea una gracia genérica, ¿vale? Pero ya vais construyendo ahí vuestro monólogo. Cuanto más específico sea de vuestro trabajo, pues más gracia va a hacer, porque eso más identificativo tuyo va a ser. Por ejemplo, Goyo Jiménez, que es otro monologuista aquí, pues él encontró un filón, hablando de los americanos. Él decía, los americanos, como en las películas americanas, y todos sus monólogos, bueno, todos, pero tiene varios que eran hablando de los americanos. E incluso ya era como suyo. Recuerdo un espectáculo del Club de la Comedia, creo que fue, que salió otro monologuista y dijo, eso es como cuando en las películas americanas, y entonces salió él, de repente, salió y dijo, shh, eso es mío, esa temática es mía. Y entonces el otro dijo, vale. Y entonces es muy gracioso. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Inicio, nudo, desenlace de la temática que vosotros queráis. ¿Pero qué temática? Cosas genéricas. Navidad. La infancia, que ya lo he mencionado, pero bueno, por si acaso. Todos hemos tenido infancia. La Biblia, que da para mucho. Eso sí, la Biblia cristiana, ¿vale? No os metáis en otro tipo de religiones, que ya la cosa está más complicada. Carné de conducir, o conducción, todo eso funciona. Animales, también funciona. Cogeros, ¿sabes? No queráis, ay, sí, voy a coger y voy a hablar de algo de que nunca se haya hablado. Bueno, si conseguís eso, genial. Pero si no, id a cosas genéricas. Y eso, inicio, nudo, desenlace, pues ponéis prólogo, es decir, que esa cosa siempre funciona mucho. Que funciona, por ejemplo, en Los Simpsons. ¿Nunca te ha pasado que ver Los Simpsons cuando eran buenos Los Simpsons? Que empezaba un capítulo y parecía que el capítulo iba a ir de una cosa y de repente cambiaba. Va de otra cosa que no tiene nada que ver. Eso funciona siempre. Y a la gente que por lo que sea, que siempre vais a encontrar, el monólogo va de supermercado y es como, no me apetece eso. Pero ya le pones otra cosa y es como, vale, pues entonces ya. Entonces, mi consejo es ese, prólogo. ¿Cuál podría ser un prólogo de esto del supermercado? No sé, igual que estábamos diciendo antes de los camareros, ¿no? Que la gente cree, la mayoría de la gente se cree que cualquiera puede ser camarero, que esto también podríamos entrar en discusión y desde luego no todo el mundo puede ser camarero. Pero también, como es un trabajo sin cualificación, pues la gente se cree que lo peor que puede ser es cajero de supermercado, que ojo, yo ojalá tuviera yo un trabajo ahora mismo de cajero de supermercado porque estoy en el paro, ¿no? Pero podéis empezar precisamente, pues, hablando de vuestra infancia y a lo mejor de, mi padre creía que yo iba a ser alguien en la vida, me pagó un máster, me pagó un curso, y tengo 2 carreras universitarias y estoy trabajando en supermercado. ¿Sabes? Y ya enlazas, ¿vale? El epílogo, igual. Os vais a algo, yo lo llamo también el boomerang, ¿no? Que puede ser que empecéis con una cosa y acabéis con la misma cosa. Y también un intermedio, o sea, entre el inicio, nudo, desenlace, ponéis también otra cosa que no tenga nada que ver. Que puede ser ese momento Kit Kat, ¿vale? Para refrescar un poco al público, iros a otro lado. Por ejemplo, el tema novias, tema madres, tema abuelas, todo eso también funciona. Y que también os puede servir para ese momento que hemos hablado al principio del momento blanco. Me queda en blanco. Vale, voy al momento de este Kit Kat y a lo mejor mientras lo estoy diciendo ya puedo retomar después, ¿vale? Y ¿qué otras cosas os podría decir? No sé. Voy a beber agua, tío, porque es que estoy solamente hablando yo, hablando un poco, tío. ¿Qué se te ocurre? Bueno, pero es un placer, porque yo también estoy como espectador, ¿no? Escuchando. Que me interesa, pero bueno, muy interesante. Y ahora me gustaría hablar un poco sobre Vamos a dar un pequeño salto, ¿vale? Y vamos a hablar de una cosa que me interesa, que es sobre los temores que uno puede llegar a tener encima de un escenario, ¿no? Porque yo creo que al final, cuando alguien va a hacer un monólogo, al menos a mí me pasa, me lo he planteado muchas veces y siempre he dicho, hostia, tiene que dar mucha impresión subirte tú solo a un escenario, enfrentarte a un público, no sé si sería capaz, qué tensión y tal, es imaginártelo, pero yo creo que es algo que hasta que no lo haces, ya no te das cuenta. Entonces, ¿qué temores son como lo más habituales cuando vas a hacer un monólogo? En fin. Bueno, el fundamental... Bueno, iba a decir otra cosa. Iba a decir que el fundamental es lo que hemos comentado de quedarte en blanco, pero bueno, como he dicho, tú tienes recursos en tu casa ilimitados para ensayar y no quedarte en blanco.
Otra cosa que os voy a decir y que a mí me funcionaba, por ejemplo, es una vez que ya tenía el texto súper controlado, hacerlo no solamente en actividades cotidianas, por ejemplo, mientras está paseando, mientras está fregando los platos, o sea, en cualquier circunstancia, sino que lo hacía, por ejemplo, con otro tipo de acentos. Me decía, pero yo es que yo no sé hacer acentos. No estoy diciendo que seas un especialista, pero de repente te puedes hablar en acento argentino, ¿no? Y puedes hablar... Pues yo estaba trabajando una vez en el supermercado, más o menos, ¿vale? Y entonces eso hace que salgas como de tu zona de confort, ¿no? Y entonces ya estás más o menos predispuesto a que si pasa cualquier cosa en el escenario ya tienes tan comido como... Claro, que está automatizado. Como, suena como... a veces ves películas y dices, bueno, esto es ficción, ¿vale? Pero sí que la película de Reservoir Dogs, de Tarantino, el tío dice, tienes que contar una mentira, porque es de un policía infiltrado, entonces dice, y tiene como una anécdota para contar y para hacerse como que es realmente uno de los suyos, ¿no? Uno de los malos, ¿no? De un criminal. Entonces dice, tienes que memorizar esta anécdota, dice, pero ahora tienes que memorizar de tal forma que la llegues a hacer tuya, ¿no? Que es también de lo que estábamos hablando antes. Es decir, que es muy difícil que tú en una conversación, si nosotros estuviéramos aquí en lugar de haciendo un vídeo para internet, tomando un café, es muy difícil que yo te esté contando algo y me quede en blanco, porque te estoy contando algo que es mi vida, ¿no? Que se te está ocurriendo en el momento. Exacto. Entonces, ¿cómo diría? Ese nivel, ¿no? Ese nirvana el que es el que tienes que alcanzar para tú subirte a un escenario. Pero el principal temor de un cómico es que no se rían. Que no se rían, eso es lo que te iba a decir. Sí, claro. Que no se rían. Entonces, pues hay monologuistas que también tienen cosas preparadas para eso. Es decir, tienen un texto B, ¿vale? Que es decir, vale, esto no está funcionando por lo que sea. A lo mejor es que yo qué sé, no está funcionando porque, por lo que te digo, porque hay gente que estoy haciendo un monólogo en un supermercado y la gente aquí odia los supermercados. Vale, pues tengo esto, ¿no? Y como os he dicho, como en la comedia funciona mucho de que te puedes ir a donde quieras, o sea, tú puedes empezar hablando de una cosa y puedes ir a otra cosa, pues tú puedes cambiar. Pero también puedes hacer, incluso hay monologuistas que tienen otra opción, que es decir lo de, por ejemplo, Goyo Jiménez, cuando hacía un chiste y la gente no se reía, decían, para los de la LOCSE, ¿sabes? O sea, era como, la LOCSE es ¿qué es la LOCSE? Pues es un sistema educativo que creo que ya ni siquiera se implanta, ¿no? Pues para los universitarios, tal cosa, ¿no? Es como, o la pillaría dentro de 2 semanas, ¿vale? Es como decir, vale, la culpa no es mía, es culpa vuestra, ¿vale? Entonces, y ya la gente, cuando la haces partícipe, que es otra cosa que funciona, que también es lo que estábamos mencionando de meterte con la gente, ¿vale? Hemos tenido ahora el ejemplo reciente de Chris Rock, de que también no puede hacer mucha gracia meterte a lo mejor con cierto tipo de personas, pero también ese es otro consejo que os quería dar. Generalmente no hagáis un monólogo desde una posición de poder, ¿vale? El bufón era la persona que más baja dentro del escalafón de la corte, pero bueno, sí, ya me entendéis. Y era la persona como que todo el mundo se podía reír de él y él se podía reír de todo el mundo. De hecho, era una de las personas más poderosas dentro de la corte. ¿Por qué? Porque era el único que podía afear al rey. O sea, nadie más podía hacer eso, solamente el bufón podía hacer eso, ¿vale? Entonces, no hagáis nunca algo, por ejemplo, yo igual sí podría haber hecho esa broma a Jada Pinkett. ¿Por qué? Porque estoy calvo. Entonces es como queda una cosa entre nosotros, ¿vale? Entonces, igual que otro monologuista que vi una vez que era ciego, que era invidente. Y entonces dijo, mis colegas dicen, cuando salen de casa, dicen, esta noche me voy a pillar un ciego. Y yo digo, yo vengo ciego de casa. Esa broma, a lo mejor si la haces y no tienes esa minusvalía, esa particularidad, pues a lo mejor hay gente que no le sienta bien. Pero cuando lo estás haciendo tú, o sea, tú, una persona que tenga ese problema, pues va a decir, mira, vale, Se hace me entra. ¿no? Claro. Sí, lo has dicho. Crea esa complicidad con el público. Entonces, hay cosas que ya digo que son genéricas. Yo he visto a monologuistas decir, todo el mundo tiene derecho a ser amado, ¿no? Bueno, ¿qué me vas a decir tú? Y ese tú es cualquier persona del público, o sea, no es una persona concreta del público. Pero la gente cuando se lo dices a alguien y encima tú ya cuando entras en un garito a hacer una actuación, bueno, si estás en un teatro es un poco más complicado, pero bueno, también se puede hacer, pero tú cuando vas a un garito ya ves la mesa en la que hay más gente joven, ¿no? Y que a lo mejor más te están riendo las gracias, pues entonces vea por ellos, lo que he dicho también de los funcionarios, vea por ellos. Y entonces ese tú, bueno, ¿qué me vas a decir tú? Se lo haces a esa mesa y la gente va a decir, te lo ha dicho a ti.
¿vale? Y ya los metes dentro. Tienes que ganarte al público, ¿vale? Ese momento que he dicho antes de Paco León, de romper el hielo, puedes tener cosas preparadas para eso. También conozco otro, Jaime Calatrava, que cogía y lo primero que hacía era, bueno, antes que nada me voy a poner un cubata, y entonces sacaba una botella de ginebra y se echaba en un vaso, el 90% del vaso era ginebra. Entonces dice, bueno, no me voy a pasar, le voy a poner, y le echaba una gotita de Fanta naranja o lo que fuera, ¿no? Entonces la gente era como, ah, madre mía, vaya colocón que se va a pillar esto, que luego resulta que era agua. Bueno, yo lo vi 2 veces a este chico y lo conozco. La primera vez que lo hizo de verdad, con ginebra de verdad. Y la segunda vez me dijo, tío, ya he dejado completamente la bebida. Y me dijo, ya ahora es agua, tío, ahora lo hago con agua, tío. Pero ya esas cosas crean gracia en el público. Y entonces puedes coger, si haces un garito, lógicamente, puedes... Ponme unos chupitos a la camarera, ¿no? Y la involucras también. Y eso mola, tío. A la gente le gusta mucho esas cosas espontáneas, o subir comiéndote un bocadillo. Cosas que humanicen, ¿sabes? Que lo que he dicho, no subas con lo típico de voy a subir a actuar, voy a subir con mi mejor ropa. No, si subes con un manchón de ropa, de ketchup en la ropa, cualquier cosa que ya de por sí haga gracia, tienes que ganarte al público, ¿vale? Conseguir esa complicidad de la que estábamos hablando. Y bueno, el otro tema del que queríamos hablar, que es lo que os estaba comentando, de por qué os estaba diciendo que puestos a sentaros delante de un folio en blanco a escribir, escribáis mucho material, mucho. ¿Por qué? Porque luego, cuando vayas a hacer tu primera actuación, pues harás una versión reducida de eso, harás 5 o 6 minutos, y mi consejo es que vayáis a un sitio donde se hagan monólogos y digas, porque esto es mucho, ¿no? El desconocimiento y, vale, ¿yo dónde voy? ¿Qué hago? Pues digas, oye, mira, que he empezado en esto, tal, podría probar material aquí, tal, y a lo mejor como telonero, pues te pone, ¿vale? Entonces haces 5 o 6 minutos y esa versión reducida incluso luego te puede servir, porque ahora si te quieres venderte, pues lógicamente en el día a día que tenemos, la gente te va a decir, vale, pues muéstrame algo, que yo te vea lo cómico que eres. Entonces, puedes tener esa versión reducida como trailer también para YouTube, y le pasas el enlace y la gente te ve. Entonces, por eso digo que una vez que tú tienes ese texto grande, pues luego te quedas con los 2, 3, 4 momentos super punch, ¿no? que llamamos, que son las principales gracias, y tienes también esa versión reducida, pero también tienes la versión larga por si la necesitas o por si te contratan. Y en el tema de los concursos de monólogos, mi consejo es que sí, como experiencia, si queréis, mira, es que yo quiero dedicarme a esto, vale, pues sí, como experiencia, hazlo, pero cuidado, porque igual que os he dicho que hay muchos cómicos que para mí se van al carajo con el tema de los cachés, de pedir cachés, tampoco me parece bien que el promotor o el dueño de un garito te diga, ay, sí, mira, es que tengo un concurso, y entonces vienes, haces una actuación, que en esa actuación participan 4 o 5 personas, se selecciona uno que pasa a la final, y en la final me haces otra vez otra actuación, por supuesto gratis, el único que gana es el que gana al final, ¿vale? Y entonces tengo ahí 4 o 5 noches gratis, más la de la final, tú solamente cobras si ganas, pero no solamente eso, sino como es el mismo local y el público va a ser el mismo, o sea, tienes que hacer 2 monólogos distintos, que esta es otra cosa que os voy a decir. Cuando hagáis un texto, primero probadlo, pero probadlo frente a público real, no a vuestros amigos, tal. O sea, eso está bien, como si nunca has actuado, pues bueno, pues para quitarte como esa cosa, esa sensación de ahí tengo que actuar, ¿vale? Pero si tienes cierta experiencia, aunque sea en cualquier otro ámbito de la interpretación, ¿vale? Pruébalo con público real, público que no te conozcan de nada, ¿vale? Y depúralo. El texto no son los 10 mandamientos grabados en piedra, ¿vale? Siempre se pule, incluso el mismo día lo puedes cambiar, ¿vale? Y ese texto, una vez que ya digas, este texto es mío, y es mío, ¿vale? Y que nadie te diga que lo has robado de nadie, ¿vale? Porque es tuyo, 100%, pues con ese texto tú vas hasta la muerte. O sea, la gente se cree que los monologuistas tendrán ahí 10 o 12 textos. No, pues te ha costado mucho. De hecho, hay gente que son cómicos y hacen material para otra gente, o gente que escribe y no son cómicos, pero escriben para otra gente. Y cobran mucho dinero, ¿vale? Yo sé que se llega a pagar, incluso, os estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿vale? Pero bueno, que se llegaba a pagar incluso 2.000 euros por un texto cómico,
¿vale? Es decir, eso es lo que vale vuestro trabajo. Una vez que os sentáis, escribáis y lo depuréis, puede valer eso, 2.000 euros, ¿vale? Porque un monologuista normal le va a sacar muchísimo rédito. Hay monologuistas que actúan todos los días. Y luego, en cuanto a precios, pero es que yo qué hago, yo voy a una persona y ¿qué le digo? Lo primero, ser honesto. Si no tenéis experiencia, os aconsejo que esa versión reducida de 5 o 6 minutos la hagáis por lo menos una docena de veces, ¿vale? Ya digo, no hace falta que sea mi espectáculo, no, os presentáis ahí, habláis con otros monologuistas. Los monologuistas, por norma general, son gente bastante generosa y bastante amable y te van a decir, mira, pues sí, yo tengo esta actuación, te vienes si quieres y subes antes que salga yo y me rompes el hielo, ¿no? Lo que estábamos hablando, me calientas al público, ¿vale? Entonces, sé honesto, no tengo experiencia y esto lo estoy haciendo para ganar experiencia, y una vez que ya la tengas, pues lo normal, si no te conoce nadie, es que tampoco vas a arrastrar, porque esa es otra cosa. La gente te contrata si tú consigues arrastrar gente. Si no eres nadie, pues nadie va a decir, hostia, que actúa fulanito, ¿vale? Entonces, lo normal es que cobres, qué sé, 100 euros, ¿vale? Es lo que yo pagaba a través de este programador, ¿no? Bueno, haciendo yo de programador, 100 euros a una persona que acaba de empezar y que sabes que de per se no te va a llevar a nadie al local, o sea, simplemente le estás pagando por la actuación. Y yo personalmente llegué a cobrar, pero ya digo, yo tuve la suerte de ganar un par de estos concursos de monólogos. Entonces yo llegué a cobrar 300 euros por actuación, ¿vale? Entonces yo, y me parecía justo, la verdad. O sea, yo ya no me iba a esas cifras de 500 euros o de 1.000 euros o de 2.000, ni de coña, ¿vale? Entonces, 300 euros por un espectáculo en el que vas tú solo y haces 45, 50, con una pausa entre medias, y puedes dividir en 2 bloques, ese monólogo que tú ya tengas. Vale, pues más o menos yo creo que podría ser un precio en el que os podáis mover, ¿vale? Lo de los concursos de monólogos, insisto una vez más, como experiencia, bien, pero tampoco que se acostumbren porque no eres gilipollas, ¿sabes? O sea, no vas a hacer todas actuaciones gratis, regaladas, y encima a cambio de nada, porque nunca sabes si ese concurso es real, el concurso, o está completamente amañado, o, que también me ha pasado, de no, es que vota el público, digo, vale. O sea, que para ganar tengo que traer a la mayor cantidad de gente, porque claro, no te voy a llevar yo a un espectáculo en el que me tienes que votar y tú vas a votar a... No seas cabrón. Vótame a mí, que somos amigos, ¿vale? Entonces, eso, ¿vale? Como experiencia bien, pero a partir de ahí ya buscar vuestro propio... Vale, Ross, bueno, pues ya como última pregunta... No, pero te prometo que esta es la última, que ya llevamos un ratito. Sería preguntarte, nada, que nos recomiendes, según tu gusto personal, los monologuistas que más admiras o más has escuchado en tu vida. A ver, es que es muy difícil. Por ejemplo, en esto del Club de la Comedia, que el Club de la Comedia es un programa de stand-up comedy que fue el primero aquí como que irrumpió de este tipo de formatos. Y entonces, a partir de ese momento, fue tan el boom que dio ese programa que ya se conocen como el Club de la Comedia, cualquier espectáculo de estos, ¿vale? Pero bueno, el original es stand-up. Entonces, a mí aquí en España, Dani Rovira me gusta muchísimo. Hay gente que no le gusta, y sobre todo cuando se ha metido actor, intrusismo. Yo me parto el culo con Dani Rovira, me encanta. David el Guapo también me gustaba mucho, además él tenía como esta cosa también de añadido de tocar la guitarra, entonces de repente se ponía a tocar la guitarra, entonces todas las cosas que podáis añadir dentro de un espectáculo de teatro, pues genial. Y luego, por ejemplo, esto es lo que iba a decir del Club de la Comedia, había mucha gente que iba y hacían a lo mejor solamente un monólogo, es decir, su especialidad no era igual hacer monólogo, pero... ¿cómo se llamaba este? Que era... Bueno, en general hay muchos, ¿vale? Hay muchos. También quiero decir que hay una diferencia muy grande. Agustín Jiménez, por ejemplo, me gustaba mucho, Joaquín Ernesto Sevilla, o sea, toda la gente que son cómicos. Santiago Segura, por ejemplo, ha hecho un par de monólogos, de hecho hizo uno en una gala de los Goya que la gente dijo, a partir de ahora presenta los tuyos. Él dijo, no, ni de coña. ¿Por qué? Porque el presentador de los Goya es el que recibe hostias por todos lados, o sea, da igual cómo lo hagas, que todo el mundo va a decir que lo hacen mal. En cambio, subes y haces un monólogo y ¡ay, qué gracioso que es! Entonces,
Pero Santiago Segura me gusta mucho y quería decir eso, que hay muchísima diferencia si ves este tipo de formatos, que luego cuando se creó La Sexta aquí en España, quisieron hacer como otro, el Club de la Comedia, pero que eran haciendo coaching a famosos de cualquier tipo, que les daban un texto y les decían, venga, va. Y entonces se veía muchísima diferencia en quién es gracioso y quién no es gracioso. ¿Cómo es este? Bueno, Goyo Jiménez, todo lo que he mencionado me hace mucha gracia lo que he ido mencionando en el vídeo. Pero Dani Mateo, ¿vale? Que luego se ha reciclado y la gente mete cosas de política con el personaje, ¿vale? Pero cuando él estaba involucrado, porque él se dio a conocer por eso, por ser monologuista, me parecía muy, muy, muy gracioso. Y no estoy mencionando a chicas, ¿no? Eva H., por ejemplo, sí que era muy graciosa, pero las chicas tienen esta particularidad de que no hay como cómicas hay muy pocas. Silvia Abril ha hecho algún monólogo también y es muy graciosa. Anabel Alonso, pero ojo, esto también es muy importante, si hay alguna que me está viendo, ¿por qué no lo vamos a negar? Dentro del mundo de la comedia hay muy pocas mujeres. Entonces, si te puedes posicionar ahí, de puta madre. Hay unas chicas ahora que están haciendo, de hecho, que le están dando mucha caña por redes sociales y tal, porque ella como súper feminista y súper, bueno, de todas estas cosas progres, y entonces ella se define así. Y entonces hay mucha gente, no recuerdo el nombre, pero bueno, que hay mucha gente como que le está dando caña. Eso es muy importante también, o sea, no utilicéis un espectáculo de comedia para que sea panfletario. Yo hice una vez un espectáculo de comedia, además en un pueblo de aquí de Madrid, que me contrataron, y era una escuela de baile de salón. Entonces los fines de semana se reunían para cenar entre ellos y me contrataron varias veces. Y entonces me dijeron, hombre, pero es que aquí viene gente muy mayor y con sus familias, entonces claro, no hables ni de comedia, ni de sexo, ni de religión, ni de política. Y era como, ¿qué? Y entonces, ¿de qué hablo? Entonces fui, porque me contrataron varias veces, fui y hice un espectáculo hablando de religión, de política y de sexo. Pero, como tú ya sabes cuál es tu público, pues le demostré, lo hice precisamente para demostrarle a la persona que me estaba contratando que se podía hacer comedia de todo. Es decir, si tú vas a hablar de política, habla de política, pero no te metas solamente con uno, métete con todos. Si vas a hablar de sexo, bueno, pues hazlo un poco más suave, pero que los niños no son gilipollas, también saben lo que es el sexo. Y si vas a hablar de religión, igual. Hay cosas, no te metas con la gente de la religión, haz humor de la religión, pero no lo hagas como... Es que son gilipollas la gente que se dedica a la religión, ¿sabes? Lo que he dicho antes, nunca hagas desde una posición de poder. Tú piensas que eres como un cura en un púlpito, ¿sabes? No utilices como una especie de vendetta personal. Pero bueno, y hay muchos monologuistas americanos, pero siempre van a tener como ese problema de... Es muy difícil traducir, porque en la comedia, que es otra cosa que os quería comentar, si veis, mientras estáis escribiendo, que podéis jugar con las palabras, lo que he dicho también de la literalidad de las palabras, de las frases hechas y todo eso, cosas que, bueno, tú lo sabes, Jacinto Benavente en Los Intereses, ¿cómo era la obra esta? Los Intereses Creados, creo que era, que jugaba con un punto del texto, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas que sea como comedia inteligente, que en Estados Unidos lo llaman humor inteligente, ¿vale? Todas esas cosas funcionan muchísimo, muchísimo, ¿vale? O sea, que no tengáis miedo a meterlas, al contrario, todo lo que podáis coger, lo cogéis. Pero por eso, muchas veces cuando está esta traducción automática de los Oscars, ¿no? Si habéis visto alguna vez la gala, pues simultáneamente hay un traductor que está... Y dices, pero si no está teniendo gracia. Claro, es que tendrías que entender tanto del idioma como para jugar con las palabras y explicarle a la gente por qué la gente se está riendo, ¿no? Porque esto es una frase hecha que en Estados Unidos significa tal cosa. O sea, es muy, muy, muy difícil. Pero esto que vi de Robin Williams me encantó, o sea, me flipó. Chris Rock, para mí, es muy buen cómico. Y un montón, es que no sé, tío. Poneros, si es que además ponéis en YouTube monólogos y vais a descubrir un mundo infinito. Infinito. Bueno, pues ha sido un placer. Nada, el placer es mío. Ha sido, bueno, una clase de un poco Una masterclass. de introducción al mundo de la comedia. Y bueno, Ross, como he dicho antes de acabar, que para que todos los que me sigáis a mí, podéis seguirle a él en Orgullo Fan,
que hace un gran trabajo y además estás bastante activo en el canal, Sí, ¿no? sí. Últimamente, así que darle apoyo y poco más. Ojalá poder hablar de otro tema en otro momento, Ross. Cuando quieras, cuando quieras. Así que es un placer. Suscribiros, seguidnos si no lo habéis hecho y danos un apoyo. Un saludo, cabalios.